La reunión 8, el sacerdocio universal. Vamos a comenzar con una pregunta para captar su atención. Esperamos. ¿Qué tanto sabemos de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Allí tiene un dibujo de un supuesto sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Qué tanto sabemos de ellos? Cualquier cosa. Clara. Bueno, los sacerdotes eran los encargados de ministrar en el templo y de recibir los sacrificios una y otra vez de los pecados del pueblo y de llevárselo. Ellos eran como el intermediario entre Dios y el pueblo. Y ellos lo que hacían era ministrar de parte de Dios y eran elegidos por Dios. Así es, muy bien, Clara. Entonces, fueron elegidos o ungidos para servir en el templo, ¿verdad? Y especialmente se dividió el templo del Antiguo Testamento en unas partes, la parte común, el lugar santo y el lugar santísimo. Y solamente los sacerdotes pudieron entrar en los lugares más santos del templo, en la presencia de Dios. Y tenían que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y también por sus propios pecados. Muy bien, Clara. ¿Algo más de los sacerdotes? Liliana, ¿te sé decir algo? Sí, creo que el primer sacerdote que el Señor ungió fue a Aarón, el hermano de Moisés. Y le dio órdenes específicas cómo debía de ser el traje que él tenía que usar. Y viene pues el sacerdocio viene por los levitas, por la tribu de Leví, creo yo, algo así. Sí, muy exclusivo el grupo de los sacerdotes, ¿verdad? Y ellos no tenían que trabajar, solo dedicarse al sacerdocio, porque tenían que hacer todo lo que ofrendaban y la gente iba a dar al lugar, estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces en esos lugares él lo ofrecía, y primeramente por la expiación de sus pecados, porque era hombre y tenía que ir ofreciendo, y de ahí por los pecados del pueblo. Si el sacerdote iba sonando una campanilla, porque formaba parte del traje que él usaba. Bueno, me sé casi todo lo del traje, pero le voy a hablar de la campanilla. Si el sacerdote, y creo que iba alado por una cuerda, algo así, y si el sacerdote se le oía que la campanilla no sonaba, entonces empezaban a alar la cuerda, porque entonces él había muerto y había que sacarlo, porque nadie podía entrar a ese lugar, solo el sacerdote, era una orden de Dios. El que entraba, si no era el sacerdote, moría. Entonces esa era una peculiaridad del sacerdote que él usaba. Él pues debía de comer de lo que se ofrendaba. Había una parte también que el Señor había asignado que era para él, porque él debía de vivir de lo que se llevaba como ofrenda al altar. El Señor así vemos cómo el Señor cuida de sus hijos, ¿verdad? Sí, entonces muchas leyes muy específicas, y si ustedes desean leer aún más, y Liliana nos dio un buen resumen y también Clara antes, hay muchos de los sacerdotes en Éxodo 28, Éxodo 30, Éxodo 40, Números 18, ¿qué más? Levítico 16. Bueno, y muchos otros lugares en Deuteronomio, hay muchos y leyes casi extrañas, ¿verdad? Sobre su ropa, muy específica, y tenían que lavarse las manos en una manera especial, lavarse el cuerpo, y bueno, muchas cosas para expresar algo importante. Y Liliana y Clara ya dijeron algo de eso, para entrar en mucho simbolismo para expresar que el que iba a entrar en la presencia de Dios tiene que ser santo, puro. Esto es lo que dice en Jerusalén. El templo se quedó en el monte, en el lugar más alto de la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice aquí en Salmo 24, versículos 3 y 4. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Entonces, con todo esto, con el lavamiento espiritual, el lavamiento especial, con la ropa extraña casi, con este lugar santo, el lugar santísimo, con todos los holocaustos, muy interesantes si tienen tiempo, leyendo del holocausto, que es en Levítico 16. Pero todo esto simbolismo, y por eso nosotros no ofrecemos holocaustos en nuestros templos hoy en día. ¿Por qué? Porque fue simbolismo expresando a la gente que Dios es santo y el pueblo no es, y hay necesidad de un sacrificio para perdonar el pecado, para satisfacer a un Dios santo, que es muy santo, y nosotros no somos, el pueblo no es. Por eso tenía que llevar toda esta ropa el sacerdote, y tenían el lugar santo, el lugar santísimo. Nadie pudo entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año, y fue algo expresando este lavamiento, expresando a la gente que hay una diferencia entre Dios y el pueblo. Y por eso es muy exclusivo el grupo de los sacerdotes. Muy interesante el estudio de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver un cambio. Vivimos en los tiempos del Nuevo Testamento, después de Cristo. Vamos a ver que hay un cambio. Hay un cambio en el uso de la palabra sacerdote en el Nuevo Testamento. ¿Y quién es un sacerdote según el Nuevo Testamento? ¿Y qué privilegio tiene un sacerdote hoy en día? Muy bien. Entonces, vamos a leer para estudiar este concepto 4 pasajes del Nuevo Testamento. Y cada uno va a hablar de este concepto, de estar en la presencia de Dios, o poder ser alguien que es como sacerdote. Otra cosa que no se mencionó es que otro puesto del sacerdote que hemos utilizado en nuestra clase fue anunciar el favor de Dios, bendecir a la gente. De hecho, Aarón recibió una bendición especial en número 6 para bendecir a la gente. Entonces, vamos a ver en Efesios 3, 1 de Pedro 2, Apocalipsis 1 y 2 de Corintios 5, el cambio, porque hay un cambio en nuestra manera en lo que es un sacerdote después de Cristo. Narda, bienvenida a la clase. Buenas noches. Muy bien, ¿listas? Entonces vamos a Efesios 3:12. Una cosa más que decir. Al fin de contar estos pasajes, al fin de leer los pasajes, vamos a considerar 2 preguntas. ¿Cómo llegamos a ser sacerdotes? ¿Y para qué nos hizo Dios su sacerdocio? 2 preguntas. ¿Cómo llegamos a ser sacerdotes? ¿Y para qué nos hizo Dios su sacerdocio? ¿Está bien hasta ahora? Maribel, Clara, Liliana, Narda, ¿todo bien? Sí. Muy bien. Sí, todo bien. Muy bien, entonces el pasaje que con qué vamos a comenzar es Efesios 3:12. En este caso, generalmente utilizamos la Reina Valera, pero en este caso, la nueva versión internacional es un poco más claro en expresar la idea, el mensaje. Tiene el mismo mensaje, pero las palabras son un poco más claras. Entonces, vamos a leer las palabras que tenemos aquí en la pantalla de Efesios 3:12. ¿Quién quiere leer Efesios 3:12? Amén. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. En Él, mediante la fe, disfrutando de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Bien, Liliana, gracias.
Entonces, no tenemos aquí el versículo 11, pero el versículo 11 termina con las palabras en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando dice en Él, estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? En Jesucristo nuestro Señor, mediante la fe. Entonces, mediante la fe en Cristo Jesús, ¿qué tenemos? ¿De qué disfrutamos, según lo que dice aquí? Seguridad y confianza. Sí, así es, seguridad, o sea, libertad y confianza. ¿Para hacer qué? Tenemos la confianza ¿para qué? Podemos accesar ante el trono de la gracia, o sea, ante el trono de Dios, por medio de la confianza, por la fe, dice ahí. Tenemos que tener confianza y fe de que podemos acercarnos al Señor como hijos, porque somos hijos. A través de que Cristo murió en la cruz, tenemos ese acceso, esta libertad de poder entrar al Padre. Muy bien, gracias Liliana. Muy diferente, ¿verdad? De lo que vemos en el Antiguo Testamento. Con todo el simbolismo en el templo y del sacerdocio, Dios les mostraba a los israelitas que hay una separación entre un Dios santo y ustedes, el pueblo. Pero aquí en Efesios 3:12 vemos algo muy diferente. Hay libertad y confianza para acercarnos a Dios. ¿Y qué es la diferencia? En Jesucristo mediante la fe. Entonces ellos sí tenían fe en el Nuevo Testamento, en la promesa, pero para mostrar lo que iba a hacer Jesucristo hubo mucho simbolismo y promesa en el sacerdocio, en el templo. Pero después de Cristo ya hay algo diferente, que nosotros disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Y utilizó Liliana las palabras, el trono de gracia. Entonces ya tenemos, pensando en la oración, nosotros podemos ir directamente a Dios. A los que piensan que tienen que orar por medio de un santo o la Virgen, ¿qué dice estas palabras a una persona así? Contradicen esta idea, ¿verdad? La Biblia aquí dice que en Jesucristo y mediante la fe, no por obras, mediante la fe en Él, libertad y disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Ahora mismo en oración y algún día en el cielo vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? En Jesucristo y mediante la fe. En Jesucristo y mediante la fe. Muy bien. Ok. ¿Algo más? Hay otro pasaje que quisiera compartir con ustedes conectado a esta idea. En Mateo 27, versículos 50 y 51, eso es lo que dice, es conectado también a esta idea aquí. Es lo que pasó cuando Jesucristo murió en la cruz. Empezando con versículo 50, dice: pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Ya hablamos antes del templo, ¿verdad? Y la separación de Dios, entre Dios y el pueblo. ¿Qué pasó cuando murió Jesucristo? Se rasgó en dos. Mateo, hay cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Mateo se puede ver, y cada uno da un poco más sobre la historia de Jesucristo y otro punto de vista, y nos amplía nuestro entendimiento del significado de la vida y las palabras de Jesucristo. Mateo especialmente nos da mucha conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Hay muchas profecías y aquí vemos que él, bajo la inspiración de Dios, incluye este detalle, que se rasgó en dos el velo del templo, mostrando que ya la separación entre Dios y su pueblo había sido rasgado por
por Jesucristo y por su muerte. Es el efecto de la muerte de Jesucristo. Ya disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios, entrar en el lugar santísimo, la presencia de Dios en oración, sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones en Jesucristo y mediante la fe en Él. Bien, ¿algo más? ¿Otros comentarios, preguntas? Maribel, Narda, Liliana, Clara, ¿algo más? Ok, otro pasaje es, tenemos aquí 1 de Pedro 2, 9 a 10. Es el versículo clave de esta enseñanza del sacerdocio universal. Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió 2 cartas. Y en vez de Dios causó a Pablo a escribir cartas específicamente al principio a cristianos en Éfeso o cristianos en Galacia. Pedro escribió sus cartas a creyentes en general. Entonces estamos hablando de creyentes en general cuando utilizan la palabra nosotros. O sea, ustedes está hablando a todos nosotros. ¿Quién nos puede leer 1 de Pedro 2, 9 a 10? ¿Maribel? Sí. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, gracias Maribel. Palabras muy buenas acerca de nuestro tema de hoy. Habla de nosotros como personas muy importantes del punto de vista de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y entonces vemos aquí el para qué, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos hizo? Ok. Otros comentarios sobre 1 de Pedro. Vamos a regresar a este pasaje cuando contestamos nuestras 2 preguntas. Estamos pensando en las preguntas al fin de los pasajes, que es cómo llegamos a ser sacerdotes de Dios y para qué nos hizo Dios su real sacerdocio. Okay. Bien, entonces vemos la gran misericordia de Dios y el gran cambio. En otro tiempo no erais pueblo, ya somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ya hemos recibido la misericordia de Dios. Entonces vemos el gran cambio de Cristo, ¿verdad? Otro pasaje del libro de Apocalipsis. Al principio del libro, estamos en el primer capítulo, habla de quién vienen las visiones en el libro. Entonces vamos a leer del primero, dice de dónde vienen las visiones y empieza diciendo de Jesucristo. Entonces vamos a leer Apocalipsis 1, 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. ¿Quién desea leer? ¿Alguien? ¿Quién nos va a leer? Narda, por favor. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Narda. Entonces dice mucho aquí, bueno, de Jesucristo, ¿cómo nos hizo sus sacerdotes? ¿Cómo nos hizo sus sacerdotes? Entonces, otra vez habla de nosotros. El libro de Apocalipsis
fue escrito a personas sufriendo mucha persecución, y a ellos pareció que habían perdido, que ellos iban a perder todo. Los romanos estaban matando a cristianos, persiguiendo a ellos mucho. Entonces, el mensaje del libro de Apocalipsis es: Jesús gana. Entonces, no tiene que ser tan complicado el libro. Tiene unos símbolos también muy difíciles, tal vez como los símbolos del Antiguo Testamento, de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Tienen símbolos difíciles, pero el mensaje principal es básico, es sencillo. Jesús gana. Y a los que estaban en el mundo siendo perseguidos por los romanos, viendo a sus compañeros, a sus hermanos muriendo por su fe, al principio del libro, ¿qué dice Dios a ellos? Que ustedes son reyes y sacerdotes. Son personas importantes del punto de vista de Dios. Y como reyes van a tener gloria e imperio al lado de Dios por los siglos de los siglos. Y como sacerdotes tienen puestos muy importantes en el reino de Dios. Entonces, a los que pensaban, tal vez se desesperaban por todos sus problemas y dificultades, Dios dice que tranquilo, vamos a ganar, la victoria es nuestra. Ok, vamos a leer un pasaje más antes de contestar nuestra pregunta. Segunda de Corintios 5, 17 y 19. ¿Quién quiere leer? ¿Clara? Sí. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ven. Bien, gracias, Clara. Entonces, para poder entender estos versículos, hay que entender lo que significa reconciliar o reconciliación. ¿Quién nos quiere decir qué es reconciliarse o reconciliación? Yo. Sin nada. Reconciliarse o reconciliación es una sola palabra y se basa a que nosotros, por la gracia de Dios, estamos reconciliados con Dios y con Jesucristo. Somos nuevas criaturas. Así es. Entonces, antes, por causa del pecado, hubo una división entre Dios y la humanidad. Enemistad de verdad entre los dos, ¿verdad? Por causa del pecado. Habla de este estado en Romanos 8:7, que somos por naturaleza enemigos de Dios por pecado. Pero Dios nos reconcilió consigo mismo. Es como donde hay dos países y hay guerra entre dos países y hay una reconciliación, hay paz, ¿verdad? Entonces Dios ha hecho una reconciliación entre Él y nosotros por Cristo, ¿verdad? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y también no solamente nos ha dado reconciliación, sino que también nos ha encargado a nosotros la palabra de reconciliación, el privilegio de anunciar esta paz a otras personas que ya tenemos con Dios. Algo más sobre 2 de Corintios 5, 17 y 19. Liliana, sí. Sí, dice que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron y todas ellas son nuevas. Esto aquí nos da a entender de que toda la naturaleza de nosotros, cuando llegamos al Señor, Él no nos toma en cuenta el pecado cuando realmente le pedimos un perdón genuino. Entonces ahí es donde Él viene y dice, bueno, esto ya no te lo voy a tomar en cuenta, hay un nuevo comienzo. Él nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo, como ya nos toma como hijos, porque dice de que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, nos acercó al Señor. La reconciliación viene a ser un acercamiento a Dios, ya no como amigos, no como ya no somos enemigos con Él, como usted lo dijo, sino que ya Cristo nos acercó al Padre y nos da el ministerio de la reconciliación, o sea, del podernos acercarnos a Dios con esa confianza de hijos. Ya no está el Señor enojado con nosotros, ya no tiene ira contra el mundo, con aquellos que realmente reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a la tierra como 100% hombre y 100% Dios, humilde, para enseñarnos la humildad y poder que nosotros pudiéramos pedir perdón al Señor. Y ahí dice que nunca más el Señor nos va a tomar en cuenta los pecados, todos son borrados. Entonces, como nosotros tuvimos esa experiencia, nosotros sabemos de que aunque nosotros fallamos, pero Dios nos dio la oportunidad de tener esa comunión con Él nuevamente. Ya no estamos separados de Él, y entonces nosotros tenemos que llevar ese mensaje de salvación a todas las personas que podamos alcanzar, la más posible que podamos decirles que hay una oportunidad de vida. ¿Por qué? Porque la gente anda vacía, la gente anda herida, la gente anda, si usted observa a la gente en la calle, la gente no sabe ni qué problemas tienen, pero el problema es que hay un vacío tan grande dentro de ellos y es lo que necesitan, es a Cristo en su corazón. Entonces, cuando ellos se reconcilian con el Señor, y nosotros lo hemos experimentado, al menos yo lo he experimentado, yo tengo paz, tengo gozo, aunque tengamos problemas, como dice la palabra, aunque tengamos aflicciones en este mundo, pero tenemos el gozo y la paz de Dios, y eso nos lleva a nos fortalece, y aunque tengamos aflicciones, nos hace fuertes y valientes. Entonces podemos enfrentar la vida de una manera tremenda, y eso es lo que me gusta. Este versículo es tan poderoso, es una riqueza espiritual la que tiene, que cuando lo podemos entender y atesorar, somos libres en Él. Hay una oportunidad grande, hay una esperanza, hay una oportunidad, sabemos de que vamos a estar con Cristo. Dice que estamos juntamente, con Cristo estamos juntamente crucificados, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo voy a vivir en el Espíritu. Entonces eso me reconcilia tanto con el Señor, que yo en mi mundo ya no tengo que estar chismeando, ya no tengo que estar viendo qué hace el vecino, sino que yo tengo puesta la mirada en Jesús. Entonces, esa inspiración, ese amor, esa pasión que me da por el Señor, yo quiero contagiar a otros. Yo creo que me extendí mucho. Y entonces me apasiona tanto eso, que yo digo, Señor, yo quisiera que te conocieran como yo te he conocido. La oportunidad de que yo sé que soy real sacerdocio, nación santa. Y hacemos la diferencia en el mundo cuando caminamos. Porque la gente dice, ella tiene algo que yo no sé qué es lo que tiene. O él tiene algo, pero no somos nosotros, es quien mora dentro de nosotros, y es Cristo a través de su Santo Espíritu. Entonces, es el mensaje que Dios quiere que llevemos a la gente, que hay una oportunidad para todos, solo tenemos que buscarla y aceptar al Señor, y nos vamos con Él. Sí, así es. Entonces, 100% por la gracia de Dios, ¿verdad? 100% por la gracia de Dios. Entonces nosotros aquí estamos, bueno, recibimos gracia tras gracia, la gracia de Dios en Cristo Jesús, y también Él nos ha encargado también este mensaje para llevar a otros. Bien, entonces ya tenemos nuestras 2 preguntas para cerrar. Creo que ya hemos contestado bien estas preguntas, sino que para dejarlo muy en claro, vamos a contestarlas una vez más. ¿Cómo llegamos a ser sacerdotes en el sentido del Nuevo Testamento? Por medio de Cristo. ¿Clara? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, muy bien, así es, ¿verdad? Específicamente, ¿qué hizo Jesucristo para hacernos sus sacerdotes? Aquí estamos en Apocalipsis, específicamente en qué acción de Jesucristo.
Según lo que tenemos aquí en Apocalipsis 1, 5 y 6. Aquí dice de que él fue el primogénito de los muertos. Él tuvo que morir en una cruz y Dios lo resucitó al tercer día. Entonces, él es testigo fiel de que Dios existe. Uh-huh. Él Sí, es testigo fiel de que existe. Entonces, debido a eso, él nos hace reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Y vamos a reinar con él en el cielo. Y especialmente, ¿qué dice inmediatamente antes de decir nos hizo reyes y sacerdotes? ¿No sabe qué? Que somos linaje. Que Que nada. somos linaje. Que somos linaje. Que somos también linaje escogido, como vimos en 1 de Pedro, muy bien, pero específicamente aquí, ¿qué dice? Al que nos ama, ¿cómo nos hizo reyes y sacerdotes? Somos testigos fieles, ¿no? de Jesucristo. Si Jesucristo es el testigo fiel, Ajá, entonces, pero ¿cómo nos hizo sus reyes y sacerdotes? Según lo que tenemos aquí. Maribel. Alabar Pecados. Alabar los pecados, exactamente. Entonces, no es algo que nosotros podemos hacer. No somos capaces con nuestros pecados de acercarnos a Dios. No somos capaces de ser sacerdotes, estar en el lugar santo con Dios. Pero Él nos lavó de nuestros pecados. Y por eso, por ser lavado de pecado, entonces no es nuestra acción por nada. Aún el ser, vemos aquí en primero de Pedro que dice que ¿cómo es que llegamos a ser sacerdotes? Por ser lavados de nuestros pecados y por ser llamados también. Dios nos lavó por la sangre de Jesucristo y nos llamó también de las tinieblas a su a la luz admirable. Entonces, O sea, que fue Dios el que hizo todo para acercarnos a Él. Nosotros nunca nos acercaríamos a Dios porque el pecado nos separa de Él. Las tinieblas no están con la luz, pero la luz sí se acerca a nosotros, las tinieblas, para rescatarnos. Eso es lo que el Señor hizo a través de su Hijo. Así es, muy bien, Liliana. Entonces, ya establecemos, ¿verdad? La respuesta número 1. ¿Cómo llegamos a ser sacerdotes? Por Jesucristo, por lavarnos y por llamar. Jesucristo que nos lavó en su sangre, y también el Espíritu Santo que nos llama. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Segunda pregunta, ¿para qué? ¿Para qué nos hizo Dios su sacerdocio? ¿Para qué nos hizo Dios su sacerdocio? Especialmente lo vemos aquí en nuestro versículo clave, 1 de Pedro 2, 9 y 10. ¿Qué dice? ¿Para qué nos hizo Dios su sacerdocio? Clara. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Bien, Clara, gracias. ¿Para qué? No para como llevar ropa especial, sino para hacer algo muy importante, para anunciar las virtudes de Él, que nos ha hecho todo, ¿verdad? Amén. Entonces, con propósito, no para, para llevar, ahora no es para vestirnos así, no es para eso fue un símbolo de pasado. Ya Dios nos ha hecho su sacerdocio para hacer algo especial, para anunciar quién es Él. Y cuando hablamos del sacerdocio universal, decimos que cada persona que ha sido llamado de las tinieblas a su luz admirable, cada creyente es parte de ese real sacerdocio, es sacerdote de Dios. Entonces hablo a ustedes hoy, a Maribel, Inarda, Liliana y Clara, como 4 sacerdotes. Aquí estamos en una clase del sacerdocio de Dios, ¿verdad? Y cada persona, entonces sí, es algo muy bonito que Dios nos ha escogido a nosotros, no solo para, Dios nos ha escogido para estar en su reino, pero como esclavos. Nos ha dado un puesto especial. Liliana. Sí, una pregunta, hermano Andrew.
Aquí dice de que somos real sacerdocio. Yo creo que Dios, no sé usted, no mira sexo, porque Dios a quien llama no importa si es hombre o mujer, creo yo, no sé. Porque Dios llama a una persona y Él la prepara, porque tal vez Él sabe el que depositó en esa persona. Mucha gente está en contra de que hayan pastoras, de que hayan de diferentes ministerios. Creen que algunos ministerios solo le pertenecen al varón. Pero en lo que yo creo, no sé si estaré equivocada, que Dios no mira sexo, Dios mira corazones disponibles. Y si usted ahorita nos acaba de llamar a nosotras mujeres, creo que somos 4 las que estamos en línea o 3, el real sacerdocio, entonces nosotras podemos ser sacerdote de nuestra casa. En mi caso, yo vivo con mi hijo mayor y yo todo lo que le digo en la casa con respeto y todo, él tiene que obedecer porque yo soy la persona en casa que le hablo con autoridad, con respeto, pero él tiene que responderme a mí, tanto de la palabra como en nuestra vida secular. Entonces, ¿qué piensa usted de eso? ¿Las mujeres también podemos ser sacerdotes en nuestra casa? ¿O también donde vayamos tenemos autoridad? Una pregunta, siempre Liliana con las preguntas difíciles. A ver, aquí estamos. Bueno, hoy estamos hablando del sacerdocio universal. Y Dios llama a hombres y a mujeres para ser suyos, ¿verdad? Entonces, para empezar, como un ejemplo es en Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo... ¿Dónde está? Aquí. Los versículos 26, 27, 28 y 29. Bueno, vamos a leer de este versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. Ya hemos visto que con Cristo revestidos ya tenemos su santidad, ¿verdad? Siguiendo. 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces vemos que en nuestra salvación somos 100% iguales. Hemos todos recibido la santidad de Jesucristo, ¿verdad? 100%. Entonces no hay favoritismo en Dios, nos ama a todos. Cristo murió por todo, cada uno de nosotros, sea hombre o mujer. Dicho esto, también la Biblia habla, entonces siempre en nuestra primera lección hablamos de la autoridad de las Escrituras. Y a veces nosotros tenemos que ver lo que dice la Biblia, sea difícil o sea fácil. Y también habla de papeles diferentes para hombres y mujeres. Cada persona tiene esta habilidad de proclamar o anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Pero cuando habla de Dios, especialmente si uno va a 1 de Corintios 11, habla de como iglesia, es un hecho que Dios ha dado a diferentes papeles a hombres y a mujeres. Pero tenemos que siempre revisar la verdad que en los ojos de Dios no hay diferencia. Entonces no hay diferencia en calidad, hay diferencia en papel. Entonces tenemos que siempre estar, y también, y uno puede hacer un estudio largo. Entonces, de hecho, personas que tienen mucho respeto para la Biblia ha escrito como libros enteros en lo que dice Dios sobre los papeles de hombres y mujeres, pero entonces tenemos que enfatizar que no es diferencia en valor, es diferencia y hay diferencias en papeles. Pues, si alguien tiene respeto para la Biblia, tiene que ver que está ahí. Y hay que empezar a entender también lo que es el principio que Dios nos da y lo que es aplicación. Entonces, Dios dice como principio en las palabras del Nuevo Testamento
que hay diferentes papeles y hay autoridad para los varones, y es lo que dice la Biblia. Pero al mismo tiempo hay aplicaciones que van a cambiar en la cultura. Por ejemplo, habla de su pelo y otras cosas, y eso es algo cultural. Entonces, en ese entonces eso fue señal de cubrir la cabeza, fue señal de autoridad en la iglesia. Entonces hay cosas así, pero tenemos que regresar qué está diciendo aquí, qué es el principio y qué es la aplicación. Este es como introducción. Podríamos pasar como toda la noche hablando del asunto, pero si quieren leer más, empezamos con Gálatas 3, y hay que siempre empezar con la gracia de Dios, que es igual para cada uno de nosotros. También podemos ver lo que vemos aquí, y como personalmente cada persona tiene el derecho, el privilegio y la oportunidad de compartir la palabra de Dios con otras personas. Pero cuando estamos hablando de como grupos de creyentes, como iglesias o congregaciones, o la palabra que quiere utilizar, sí, la Biblia dice unas cosas que no siempre son muy fáciles, pero hay que sencillamente aceptar la Biblia por lo que dice. ¿Está bien, Liliana? Sí, tengo otras preguntas, pero no sé, después será, más adelante. Sí, más adelante, Liliana, más adelante. Entonces, eso sería, pero el consuelo es que no, Dios no es machista. ¿Es una palabra que utilizan una palabra mexicana solamente? ¿O es una palabra? No, solo le voy a decir algo. Yo siento que Dios es soberano y Él, a quien Él llama, Él respalda. Y no mira sexo. Eso es lo que yo siento. Y Dios va a usar a quien Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Solo quiero que el Señor quiere personas disponibles que trabajemos en la obra, porque el Señor ya viene. Y tenemos que buscar la mayor parte de personas que se salven. Aquí no tenemos que ver qué cargo tengo, no. Aquí estamos contra el tiempo ya, porque el Señor viene pronto. Eso es lo que yo siento. Sí, es cierto. Entonces tenemos que estar siempre conscientes que bueno, Dios no es machista, que Dios ama a todos, que Dios nos ha llamado a ser suyos, no hay diferencia. Así es. Todos somos sacerdotes, pero si hay cargos diferentes en la iglesia de que Dios habla en su palabra. Entonces hay que siempre balancear, no ser legalista, entonces no tratar de excluir a personas. Correcto. Y al mismo tiempo tomar la Biblia por lo que dice. Sí, ser como niños para recibir la palabra, pero tener madurez espiritual para poderla poner en práctica y poder aceptar a todos los que vienen tal y como están y como son. Así es, muy bien. Okay. Okay. Gracias, Liliana, por la pregunta difícil. Ok, seguimos adelante entonces. Pero sí, vamos a seguir adelante con nuestras preguntas de consolidar ahora, ¿ok? Entonces, las 5 preguntas que utilizamos, ahí tienen en la pantalla, de qué se trata la lección, los pasajes que leímos, de qué se tratan. El sacerdocio universal. Bien, sí, sencillamente el sacerdocio universal. Gracias, Clara. Y Clara, ¿nos puede dar el significado de esta frase, sacerdocio universal? Más difícil, ¿verdad? ¿Qué es el sacerdocio universal, Clara? Bueno, es el privilegio que nos da nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, cuando nos reconcilia con el Padre, nos dio ese ministerio de la reconciliación, dándonos un sacerdocio de reyes y sacerdotes para que anunciemos la virtud de Jesucristo. Es un compromiso muy grande que nos ha dado el Señor de llevar este evangelio, de que muchas personas también puedan reconciliarse con Dios, pues ya que toda la humanidad estábamos todos alejados de Dios. Ya el Señor nos llamó de la tiniebla a la luz y ahora nos toca a nosotros llevar este ministerio a las demás personas para que conozcan y se acerquen a Dios a través de Jesucristo, a través del lavamiento del pecado. El Señor nos ha reconciliado y bendito sea nuestro Dios por esto. Muy bien dicho.
clara. Gracias, perfecto. No tengo nada que agregar, a menos que Liliano o Narda o Maribel tiene algo más. ¿Algo más? Muy claro, perfecto. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, pensando en este gran privilegio que tenemos, este cargo que tenemos, ¿qué pecado me enseña a confesar entonces esta lección? La pregunta difícil, ¿qué pecado me enseña a confesar? ¿Qué dicen? Narda, Maribel. Yo, ¿Narda? eh, Sí, Narda. ¿Qué sí, dice? pues el pecado que me enseñé a confesar es que tengo que ser pura y ser limpia para que el Señor pueda verme y pueda yo servirle. No tener pecados, ir a la presencia de Dios y buscar de Él para que Él pueda limpiarme. Sí. Entonces, vemos lo que Dios exige. Y sin Cristo, sencillamente no tenemos lo que Dios exige. La santidad, la limpieza de corazón y de alma, no es algo que tenemos, ¿verdad? Sin Cristo, tenemos que confesar que no somos, bueno, no somos sacerdotes, ni siquiera podemos acercarnos a Dios, ni siquiera podemos entrar en su presencia. Sin Cristo somos perdidos. No tenemos, leímos del Salmo 24, no tenemos las manos limpias y pureza de corazón de que habla Salmo 24, versículo 4. No lo tenemos. Entonces somos perdidos. Y aún nosotros que hemos visto el amor de Dios y por fe ya tenemos fe en Jesucristo, tenemos que confesar que Dios nos ha dado la ropa pura, la pureza de Jesucristo, y de vez en cuando hemos regresado para bañarnos en el lodo del pecado de nuevo. Y bueno, qué lástima que un sacerdote de Dios bañaría en el lodo del pecado de palabra, acción o pensamiento. Pero el hecho que es lo que eso es lo que hacemos cuando nosotros, sacerdotes de Dios, pecamos, estamos ahí. Ok, ¿algo más? Sí. Cuando Sí, Lilian. pecamos inmediatamente, porque si no pecamos estaríamos haciendo mentiroso al Señor. Entonces inmediatamente tenemos que buscar el perdón. Tenemos que confesar ese pecado para poder esa vestimenta de santidad que nos ha dado el Señor. Y más que todo, cuando pecamos el corazón se siente mal. Tenemos que buscar inmediatamente al Señor y reconciliar y pedirle perdón, porque realmente sí pecamos, a veces con la mirada, con los pensamientos, y la reconciliación tiene que ser de inmediato, reconocer en el instante que pecamos. Uh-huh. Sí, entonces cuando uno, gracias Liliana, y cuando uno lee la Biblia bien y sabe lo que es la ley pura de Dios, hay que reconocer que la vida de creyente es una vida de arrepentimiento constante. Bueno, aún el salmista David en Salmo 19, él dijo: ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, como David, nosotros tenemos que decir que a veces nosotros ni siquiera somos conscientes de nuestros pecados. Entonces, aún podemos orar a Dios: líbrame de los que me son ocultos. Pero qué bueno que entonces, hay algo que debo aclarar con esta pregunta. Es una pregunta importante porque tenemos que reconocer la necesidad que tenemos, pero no salvamos a nosotros mismos por enumerar. Es una palabra, enumerar los pecados como una lista.
Sí, estamos siempre conscientes de nuestros pecados y confesándolos a Dios y pidiendo perdón, pero vivimos en un estado de gracia. Entonces, no es que como si me caigo en un pecado bueno, pensar de un pecado de mi manera de pensar en mi hermano. Y en este momento, estoy manejando mi coche y choqué con otro carro y muero. No, estoy en estado de la gracia de Dios. Entonces, mi conexión de Dios depende de la gracia de Dios y no de mis acciones. Y es por fe. Entonces, no he perdido mi fe por este pecado del momento. Entonces, vivo en un estado de gracia. Entonces, no tengo que estar siempre con mucho temor de, tengo que confesar cada pecado o voy a morir y ir al infierno. No es así. Vivo en un estado, pero todavía es importante la pregunta, es importante reconocer nuestro pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que, nuestra fe cada vez se edifique por recordar que somos 100% agradecidos a nuestro Padre Celestial. Amén. Solo por Él tenemos la salvación. Entonces, en esta lección, fue un comentario pequeño sobre esta pregunta, porque no quería dar la idea que, es que depende de mí en enumerar o confesar el pecado a una persona, como si fuéramos en la cajita de confesión, no me recuerdo el nombre, pero eso no es necesario. Es importante reconocer nuestro pecado. Pero después de esto tenemos el gran gozo si estamos pensando en nosotros mismos o si estamos compartiendo la palabra de Dios con otra persona, de compartir el amor de Dios. ¿Y dónde veo el amor de Dios en esta lección del sacerdocio universal? En que fuimos elegidos para servirle a Dios y que Él tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de la oscuridad para ir a hacer luz. Sí, muy bien. Gracias, Narda. Entonces Dios nos sacó de la oscuridad, ¿verdad? Entonces vemos también que nos lavó con la sangre de Jesucristo para darnos la pureza que no tenemos naturalmente, para darnos la limpieza, para poder estar en su presencia. Dios nos ha dado todo, ¿verdad? Amén. Muy bien. Gracias, Narda. Clara, ¿algo más? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Muy bien. Liliana, Maribel, muy callada allí en Durango esta noche. Todo bien, gracias. Ok, Sí, estoy escuchando. ok. Me estoy alimentando lo que dicen. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, ok. Entonces sí, el gran amor de Dios que nos ha dado, nos ha perdonado del pecado, y como vimos en 2 de Corintios 5, no tomando en cuenta nuestros pecados, reconciliándose a nosotros consigo mismo, haciendo una paz por remover los pecados y darnos paz con Él. Muy bien, entonces después de ver este gran amor de Dios que no solamente nos ha salvado, sino que también nos ha dado el puesto de sacerdote en su reino, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer aquí? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Narda. Nos enseña a pedir por todos nuestros hermanos, a que podamos compartirles de la bendición y de la gracia que Dios nos ha dado, y nos enseña también a reconocer que sin Él no somos nada, y hacer su obra, a llevar el evangelio, porque somos reyes y sacerdotes con la gloria de Dios, porque tuvo misericordia de nosotros, y por eso Él nos eligió, porque algo vio en nosotros que vamos a servirle a Él. Bien, Narda, gracias. Muy bien dicho.
Bueno, no tengo nada que agregar. Fue muy bonito. Gracias, Narda. Liliana también iba a decir algo, ¿verdad? No, todo bien. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, nuestra última pregunta de consolidar es, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Pensando en el mensaje del sacerdocio universal de que hablamos. Bueno, yo pienso en alguien. Bueno, en los años, no he tenido muchos años como pastor y misionero, pero ya como profesor de clases de la Biblia, pero ya tengo como 13 años dedicándome a esto. Y tras los años uno ve muchas personas que tienen el dolor de rechazo, ¿verdad? Bueno, creo que casi todos de nosotros tenemos este dolor de ser rechazado. Tal vez empieza cuando somos niños o en las escuelas por ser rechazados por amigos, rechazados también unos pequeñitos, tal vez rechazado por un papá o mamá. Más tarde en la vida, tal vez rechazado por un novio o novia. Personas rechazadas después por esposos, rechazados por hijos, rechazados por un trabajo. Hay otras personas en la vida y hay mucho dolor por el rechazo en esta vida. Pero aquí vemos en lo que es muy bonito de esta enseñanza bíblica del sacerdocio universal, es que el Señor Todopoderoso, a pesar de nuestros pecados, no nos rechazó. Envió a su único Hijo, quien nos compró con su propia sangre, y nos ha dado también un puesto especial. Bueno, aunque si no soy nadie a ninguna otra persona, a Dios soy sacerdote. A Dios soy alguien importante en su reino y me ha dado un puesto. Soy un real sacerdote del punto de vista de Dios. Y si me rechazan los demás, así será, ¿verdad? Pero Dios no me rechaza. Y veo la evidencia en la cruz, en la tumba vacía y en el hecho que Dios me ha prometido un puesto especial de ser sacerdote eterno en su reino celestial, y yo tengo lo que necesito. Entonces, compartiendo este mensaje con otras personas, porque hay otros también que tienen el dolor del rechazo en esta vida, y podemos compartir este mensaje con ellos, que aun y cuando otras personas nos rechazan, Dios no. ¿Cómo sabemos? Vemos la cruz, vemos lo que hizo Jesucristo, vemos su victoria en la tumba, vemos que Él nos ha llamado personalmente de las tinieblas a su luz y nos llama reyes y sacerdotes. Entonces creo que es un mensaje muy bonito para compartir con los rechazados, que de vez en cuando somos todos nosotros, ¿verdad? En esta vida, y podemos compartir algo muy bonito con personas. Okay. Sí, amén. ¿Algo más? ¿Otros comentarios? ¿Algo más? ¿Todo bien? Maribel, Narda, Liliana, Clara, ¿todo bien? Muy bien. Sí. Estoy hablando con sacerdotes, tengo que hablar con debido respeto a ustedes, ¿verdad? Pues que tenemos que poner todo en las manos de Dios para que podamos servirle a gran manera, porque lo que dice la hermana es verdad. Ya se acabó el tiempo y tenemos que apresurarnos a hablarle a la gente del Señor Jesucristo para que puedan ser salvos. Así es, entonces es tan urgente el mensaje, ¿verdad? Liliana. Sí, ¿puedo dar un pequeño testimonio de lo que me pasó el jueves pasado? Por favor, Liliana. Yo fui a visitar una familia, se podría decir, y un señor me dijo a mí que él no podía aceptar a Cristo porque me puso un montón de excusas.
Y lo que yo sentí en mi espíritu, que él tenía un espíritu de culpabilidad porque había fallado en su matrimonio y tenía mucho tiempo de haberse separado de su esposa y sus hijas, no tenía confianza en él. Y yo me las estoy ganando. Entonces yo le dije, yo por eso no acepto al Señor, me dijo. Yo me quedé pensando, le digo, pero si usted acepta a Cristo en su corazón, le digo, Él va a hacer la obra en usted y le va a dar la oportunidad de que usted se reconcilie con su familia. Amén. La palabra dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, le digo, y el Señor lo está esperando. Entonces, porque Él me dijo que solo le faltaba así un poquito para aceptar al Cristo. Cuando yo le dije esa frase, me dijo, ¿usted está segura? Sí, le digo, si usted acepta a Cristo en este momento, el Señor va a hacer la obra en usted, porque no es usted que la va a hacer, es el Espíritu Santo en usted. Entonces le digo, ¿y usted quisiera aceptar a Cristo en su corazón en este momento? Sí, me dijo. Mira, yo me gozaba porque no quería hacerlo en el grupo donde estábamos reunidos. Y esa fue mi primera prédica en ese grupo. La gloria y la honra es para Dios, y lo hizo públicamente en la calle. Yo me gozaba después, porque después de no quererlo hacerlo en el grupo, toda la gente que pasaba en la calle la miraba con las manos para arriba y haciendo la oración de fe en la calle. Y entonces es un señor ya mayor, adulto. Él ha sufrido mucho, lo traigo a memoria, no lo hago por jactancia, Dios me libre de eso, porque él ha sido rechazado por su papá y por su mamá. Entonces él es hijo fuera de matrimonio porque el señor estaba casado. Y ahora él cuida a su papá, que el papá es cosa seria. Entonces nunca trató bien a sus hijos. El punto es aquí de que lo que usted está diciendo, del rechazo. Y ya inmediatamente me preguntaron si los puedo bautizar. Entonces yo sentí, Dios mío, ¿sabe cómo me está tocando, hermano Andrew? Como Felipe y el eunuco con él. Entonces quiero darle un poquito más de profundidad en la palabra. Y le digo al pastor, yo lo voy a zambullir al agua, pastor. Y el pastor se goza, porque yo vivo cerca del mar y nosotros cuando no podemos al río, en el mar hacemos los bautismos. Entonces creo que voy a hacer eso aparte, que ya el pastor me dijo, usted haga lo que Dios pone en su corazón. Pero ahí hay bastante trabajo en la obra, hermano, con esta familia, y ya empezaron uno a uno a aceptar al Señor. Gloria a Dios. Entonces tienen hambre y sed de la palabra. Entonces sí pienso compartir esta palabra con ellos, porque sé que después de él vienen más a los pies de Cristo. Y muchísimas gracias, porque capté mucho de lo que todo dijo, anoté algunas cosas y creo que voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto. Si el Señor quiere que comparta, lo voy a hacer. Muy bien, Liliana, sí es el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Es la espada del Espíritu Santo, como dice en Efesios. Muy bien, gracias por compartir, Liliana. Ok. Entonces, nosotros ya hemos llegado al fin de esta lección. ¿Algo más sobre la enseñanza de hoy, los pasajes que estudiamos del sacerdocio universal? ¿Otros comentarios o preguntas o dudas? Muy bien, ok. Seguimos entonces con la tarea para recordar. Y de hecho empezamos lo que es este estudio del sacerdocio universal en la lección pasada. ¿Quién quiere leer o compartir o tal vez decir por memoria del versículo clave de Hechos 8:4? Hechos 8:4. Yo. Por favor, Liliana. Sí, Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Muy bien, gracias, Liliana. Y en la última lección hablamos de esta historia, que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los no apóstoles, ellos fueron los que fueron esparcidos. Iban por todas partes a personas que no tenían mucho tiempo en la iglesia, que eran personas como, entre comillas, como normales, pero sacerdotes, ¿verdad? Compartiendo, anunciando las virtudes que Él que había llamado a ellos a su luz admirable, de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la otra parte de la tarea es seguir con el plan para el proyecto final. Entonces, para repasar rápidamente, el proyecto final es la oportunidad de poner en práctica lo que hemos estudiado, escogiendo una historia bíblica, compartiéndola con alguien
y grabándolo, o si no es posible grabarla, enviándome a mí un informe escrito de cómo usó este método. Y el plan también es usar el método de las 4C. Ok. No tienen que hacer sus confesiones sobre su progreso ahora mismo, pero todo bien. ¿Hay preguntas o dudas? También me pueden enviar mensajes por WhatsApp, también está bien, si prefieren hacerlo en privado. ¿Algo? ¿Todo bien? Ok. Seguimos entonces. Ahora les toca a ustedes juntos. Vamos a explíquenos cada paso de las 4C. ¿Qué quiere decir cuando decimos que empezamos por captar? Captar. Captar. ¿Qué es el paso de captar? Contar una historia donde llamemos la atención del oyente para que esté abierto y receptivo a lo que le vamos a hablar. Exactamente, Maribel. Entonces, y a mí me gustan las palabras que utilizó, que es llamar la atención. Hacemos algo para llamar la atención, que sea una historia, una pequeña anécdota, una imagen, una pregunta, algo para llamar la atención. Bien, para empezar. Después, contar. ¿Qué es lo que hacemos en el paso de contar? Que tenemos que decirles de qué se trató la historia. Sí, la palabra de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué son las 3 maneras que podemos contar una historia de la palabra de Dios? Se puede leer, se puede contar y se puede debatir. Sí, así es. Entonces, uno puede sencillamente leerla directamente de la Biblia, puede usar sus propias palabras para narrar la historia, o puede debatir, o sea, dialogar la historia, usando preguntas para que la persona o las personas se involucren en contar la historia. Muy bien. Entonces, captar, contar y después considerar. ¿Qué quiere decir considerar? ¿Qué hacemos en esa parte? Después de contar la historia, vamos a considerar. Liliana. Sí, cuando consideramos, hablamos más profundo sobre lo que es el tema y despejamos todas las dudas que tengamos del mismo. Lo hacemos para poder entender realmente cuál es el mensaje que estamos dando. Perfecto, muy bien, exactamente. Y hablamos de que 2 clases de preguntas. Estamos tratando de ver el tema del texto bíblico, o sea, lo que dice, y podemos utilizar 2 tipos de preguntas. ¿Qué son las dos? Abiertas y cerradas. Así es, Liliana, gracias. Abiertas, preguntas con respuestas muy amplias, cerradas, que tienen una sola respuesta bíblica y correcta. Y hay lugar para los 2 tipos de preguntas. Muy bien. Entonces, el último paso es consolidar. ¿Qué hacemos en consolidar? Aplicamos lo que viene siendo la palabra de Dios a nuestras vidas. Sí, ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos beneficia? ¿Qué nos enseña? Correcto. Así es, Maribel, muy bien. Entonces consolidamos y lo aplicamos a nuestras vidas. Y hemos utilizado 5 preguntas: de qué se trata la historia, a qué pecado me hace, me quiero confesarle a Dios, el donde veo el amor de Dios en esta historia, qué quiero hacer y pedir a base de esta historia, y con quién quiero compartir este mensaje. Bien. Ok. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Clara iba a decir algo? Todo bien. No, está todo claro. Ok, muy bien. Ok. Muy bien. Okay. Una pregunta.
Sí, nada. No es parte de la clase, pero cuando nosotros le decimos a los hermanos que les compartimos de la palabra y le decimos que si quieren recibir al Señor Jesucristo en su vida y en su corazón, nuestro pastor, mi pastor de mi congregación nos dice que no en este momento son salvos, que eso ellos lo tienen que entender que es por fe. Nosotros, por ejemplo, yo en mi forma de cuando estoy compartiendo la palabra, yo les digo que si quieren recibir al Señor Jesucristo, y pues sí lo reciben, pero yo creo que eso es lo que tengo la duda, que si ellos lo creen en su corazón van a ser salvos o tienen que ganarse la salvación a través de la palabra y la fe. Muy bien, gracias Narda. Entonces, para mí, creo que son dos maneras de decir la misma cosa. Entonces, la fe es, como dice en un ejemplo, es Hebreos 11, versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es la certeza o la confianza en Jesucristo como mi Salvador. Y entonces unos utilizan la palabra aceptar a Cristo en su corazón. Otros utilizan las palabras tengo fe en Jesucristo. Es depender de Él. Bíblicamente, generalmente, entonces, por ejemplo, otro lugar donde habla de la conversión de una persona sería Hechos 16, versículo 30 y 31. Un carcelero vino a Pablo y dice en versículo 30, los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, creer en Jesucristo es tener fe en Jesucristo, es recibir Cristo, ¿verdad? En su corazón. Entonces, son maneras de decir varias cosas. A mí, a veces, me hace un poco incómodo el utilizo de la palabra aceptar Cristo en su corazón. Porque hay unas personas, no todos, pero unas personas que piensan que así es la obra de ganar la salvación. Y sabemos que es 100% la obra de Dios. Entonces no es malo decirlo, pero a mí me prefiere decir sencillamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿verdad? Entonces, pero creo que hay distintas maneras de decir la misma cosa. ¿Está bien, Narda? Sí, está bien, pastor. Ok. Entonces ya creo que está bien con las 4C, bien hecho como grupo, ya nos explicamos bien el cómo captar, contar, considerar y consolidar. Bien. Entonces, la tarea sería el proyecto final, terminar con los detalles, el plan escrito, con quién, cuál historia, dónde y cuándo. Y si tienen una pregunta o duda, aquí estoy. El versículo de recuerdo es 1 de Pedro 2:9, algo muy bueno que leer y memorizar. También, como siempre, voy a poner para ustedes el video en el grupo. Y otra cosa, si quieren las reflexiones diarias, entonces no todos los días, pero casi todos los días envío a personas que quieren una reflexión diaria. No es otro grupo de WhatsApp, es un mensaje que envío directamente a personas. Si quiere recibir estos mensajes, envíeme un mensaje a mí o puede poner algo en el grupo que quiere las reflexiones diarias. Pero algo importante, porque yo envío estos mensajes a muchas personas, entonces por eso uso un mensaje general. Entonces solamente pueden recibirlos las personas que tienen mi número en sus teléfonos como contacto.
Entonces, si quieres el mensaje, y envíame un mensaje, pero el otro paso es también va a tener que poner mi número como contacto en su teléfono. Ok, bien. La última clase de este curso sería el jueves, pero como les he explicado antes, no es el fin, es el principio, porque tenemos muchos cursos, ofrecemos muchos cursos. Todo el mundo empieza aquí con MX, con este curso, pero cuando uno termina la clase, ya tiene su proyecto final terminado, va a recibir otras invitaciones a cursos. Y la próxima va a empezar en abril. Se va a enviar una invitación en el mes de abril. Entonces, no es el fin, es el principio. Amén. ¿Preguntas, dudas? No, muchas gracias por la información. Ok. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas Estoy cansada. Voy a dormir. Sí, bueno, yo tengo otra clase. Voy a tener que descansar por 9 minutos antes de empezar la otra. Ok, pero vamos a concluir ahora con una oración. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido benignamente en este día. Y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido y me guardes benignamente en esta noche. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Gracias, Buenas noches, pastor. Dios les bendiga. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes, muchas bendiciones. Cualquier cosa, aquí estoy. Que Dios les bendiga mucho. Estoy anotando todo lo que le quiero preguntar porque tengo muchas preguntas. Está bien, por eso estoy. Ahí va. Sí, está bien. Pero Está bien. tengo muchas preguntas porque, no sé, tengo muchas dudas. Tengo No, está algunas bien, cosas está que bien. estoy Por eso estoy. Por eso estoy. Muy bien. Que Dios les Amén. bendiga mucho. Bueno, Dios, bendiciones. pastor, Dios la bendiga. Igual. Bye bye. Bendiciones. Gracias. Amén. Hasta Buenas luego. noches a todos. Buenas noches. Clara, Liliana, Narda, Maribel, que Dios les bendiga mucho. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches.